En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, para hoy tenemos un programa un poco recargado. Se trata de ver la Constitución mexicana de 1917, luego una normativa llamada Ley Calles, que lo único que hace es poner penas al incumplimiento de algunos artículos de esa Constitución, y son particularmente los artículos religiosos. Y dando vuelta a página, vamos a ver otro de los santos mártires, y en este caso alguien que hace 5 años atrás lo presenté, pero quiero volver a hacerlo. Me refiero a San José Sánchez del Río. Y si algunos lo se acuerdan que en el 19 hablamos de él. Esta Constitución de 1917 tuvo lugar debido a una convocación que hizo el presidente Venustiano Carranza para que se reúnan constituyentes en la ciudad de Querétaro para elaborar una nueva Constitución. Hay que decir que en algunos de los artículos, sobre todo de derechos de los obreros y cosas en torno a esa realidad laboral y social, hubo una fuerte influencia del catolicismo social, que se había venido gestando desde la época precedente. Pero ahora no nos interesa eso. Lo que nos va a interesar son los artículos referentes a la religión, sobre todo, evidentemente, a la religión mayoritaria, que en este caso era el catolicismo. Entonces, lo primero que llama la atención es el grupo de constitucionalistas, cómo estaba representado. Y es muy llamativo que estaba parcialmente representado. Por ejemplo, no había ningún católico confeso. Católico confeso quiere decir un católico que se autodenominaba y se presentaba como tal. Y también habían sido excluidos tanto los hombres de Pancho Villa cuanto los de Emiliano Zapata. Si ustedes recuerdan, en el ejército constitucionalista, cuya cabeza era Venustiano Carranza, había diferentes facciones. Y dentro de esas facciones había dos de extracción popular, Pancho Villa y Emiliano Zapata con los suyos. Pues bien, fuera los católicos, así autoconfesados, y fuera Villa y fuera Zapata. Entonces, todo lo que quedaba en el grupo constituyente eran liberales de dos corrientes. Una corriente carrancista, es decir, que apoyaba a Venustiano Carranza, y una corriente obregonista, es decir, que apoyaba a Álvaro Obregón, o más que de apoyar, bajo las ideas, los principios políticos sociales de Carranza y de Obregón. Recuerden que Álvaro Obregón y Venustiano Carranza venían del estado de Coahuila y el estado de Sonora, es decir, dos estados al norte de la República Mexicana, lindando con Estados Unidos. Y hay que decir que ambos grupos eran anticlericales, de eso no había ninguna duda. En esto comulgaban los carrancistas y los obregonistas. Pero tenían una diferencia respecto a dos cosas. Primero, la fidelidad al liberalismo. Y lo segundo, la prudencia política. ¿Qué quiere decir fidelidad al liberalismo? Bueno, por ejemplo, para un auténtico liberal, la libertad religiosa
es un principio a ser conservado y respetado. En este caso, los liberales carrancistas, de una u otra forma, aceptaban, por fidelidad al liberalismo, ciertos grados de libertad religiosa. Y respecto a la prudencia política, era no echar más leña al fuego de lo que la fogata podía ya soportar. Es decir, no presionar anticlericalmente a la Iglesia en forma tal que se pudiera, por parte del pueblo de Dios, suscitar algún tipo de levantamiento o de pequeña o gran revolución. Entonces, estos eran los temas de fondo. Estos eran los grupos que representaban a los constituyentes. El primer artículo que suscitó una gran polémica fue el artículo 3 sobre la educación. Y se hablaba tanto de educación laica cuanto de educación y laicidad universal de todas las escuelas primarias. El proyecto, digamos, más prudente de los constituyentes carrancistas iba por un tipo de constitución laica y gratuidad de educación oficial, pero no tocaba la educación privada. Mientras que el otro proyecto más radical, con la laicidad universal de la educación primaria, significaba que aún las escuelas católicas no podrían enseñar religión. Entonces se dan cuenta la diferencia que había entre un grupo y otro grupo. Entonces ahora yo quisiera leerles simplemente 1, 2, 3 intervenciones sobre este tema fundamental. Es decir, el que controla la educación controla las generaciones futuras y al mismo tiempo condiciona las generaciones presentes. Yo creo que esto es una realidad en cualquier parte del mundo. Miremos un poco en nuestro propio país, nuestras universidades, y lo que sucedió y sucede en ellas, ya nos daremos cuenta. Entonces, el primero en usar la palabra sobre este tema fue un joven diputado, general del ejército, llamado Francisco Mujica, y él pertenecía a la facción más radical del Congreso, es decir, la facción obregonista, que también se la presentaba como los jacobinos obregonistas. ¿Pero qué quiere decir jacobino en este contexto? Bueno, es un término que se aplica a todos los grupos radicalizados en el campo sociopolítico. Y el nombre proviene de la iglesia de Saint-Jacques en París, porque ahí se juntaban los grupos revolucionarios en la época de la Revolución Francesa más radicales. Y sabemos que Jacobo es igual que Santiago, Santiago, Jacques. Entonces ahí se juntaban estos grupos radicales de la Revolución Francesa y por lo tanto se autodenominaron jacobinos. Y de ahí pasó al resto de la política, de la sociología política, para referirse a una facción política radicalizada. Entonces, este buen general joven, Francisco Mujica, era de la facción jacobina. Ahora, guarden este nombre. En un momento voy a mostrarles una foto de él. ¿Y por qué esta persona es importante? Es importante porque cuando veamos el tema triste del asesinato de Álvaro Obregón, hubo ahí una religiosa que quedó complicada como autora intelectual del asesinato. Y era una sobrina de Concepción Cabrera de Armida. Y ella fue condenada a 20 años de prisión en las Islas Marías, es decir, en un penal a no sé cuántos kilómetros de la costa de México, en las Islas Marías. Y el director de ese penal, cuando esta religiosa estuvo confinada allí, era precisamente Francisco Mujica. Y va a tener una importancia muy grande
respecto a las memorias que va a escribir la Madre Conchita en las Islas Marías, sobre su propia vida y sobre el atentado a Álvaro Obregón. Bien, ¿cómo comenzó su discurso constitucional? Comenzó afirmando esto: estamos en el momento más solemne de la revolución. Ningún momento de los que la revolución ha pasado ha sido tan grande, tan palpitante, tan solemne como el momento en que el Congreso Constituyente aquí reunido trata de discutir el artículo 3º sobre la educación. ¿Se dan cuenta? El tema y la importancia de la educación en cualquier tipo de proceso revolucionario. Y concluyó la primera parte de su intervención con estas palabras: efectivamente, soy enemigo del clero, porque lo considero el más funesto y el más perverso enemigo de la patria. ¿Cuál es, señores diputados, la moral que el clero podría transmitir como enseñanza a los niños? Ya lo hemos visto: la más corrupta, la más terrible. Y finalmente terminó su discurso pronosticando lo siguiente: señores, si dejamos la libertad de enseñanza absoluta para que tome participación en ella el clero con sus ideas rancias y retrospectivas, no formaremos generaciones nuevas de hombres intelectuales y sensatos, sino que nuestros pósteros recibirán de nosotros la herencia del fanatismo, de principios insanos, y surgirán más tarde otras contiendas que ensangrentarán de nuevo la patria, que la arruinarán y que quizá la llevarán a la pérdida total de su nacionalidad. Bueno, clarísimo, ¿no? Lo que es un discurso radical de la facción jacobina obregonista, que además considera el tema de la educación como crucial para el presente y sobre todo el futuro. Y hay que excluir de ella totalmente al clero. El segundo discurso es Alfonso Cravioto, que sería de la otra tendencia. Cuando se dice que criticó el dictamen era el texto constitucional paralelo que se había preparado al que había presentado Venustiano Carranza, que era mucho más moderado. Entonces, ese texto constitucional más radical es criticado por Alfonso Cravioto de la siguiente manera. Y comenzó haciendo una confesión de anticlericalismo, a fin de que luego se entienda el porqué de sus palabras. Y comenzó con esta frase: si cuerdas faltan para ahorcar tiranos, tripas de fraile tejerán mis manos. Y luego calificó el texto radical del proyecto constitucional como arbitrario, impolítico, imprudente, insostenible, secularmente regresivo y tan preñado de consecuencias funestísimas para nuestros trabajos constitucionales. Y señaló además que de aceptarse el criterio excesivo de este texto, tendremos que dar al traste con muchas de las preciosas conquistas conquistadas ya en la Constitución de 1857, es decir, la Constitución de la época de Benito Juárez, que debemos mejorar, pero nunca empeorar. Y finalmente, como buen liberal, dijo: pero lo curioso del caso es que el proyecto jacobino de la comisión no aplasta a la frailería, sino que la deja intacta, vivita y coleando. Lo que aplasta verdaderamente ese dictamen son algunos derechos fundamentales del pueblo mexicano. Y eso es lo que vengo a demostrar. La libertad de enseñanza, señores diputados, es un derivado directo de la libertad de opinión. De esta libertad que, para la autonomía de la persona humana, es la más intocable, la más intangible, la más amplia, la más fecunda, la más trascendental de todas las libertades del hombre.
y concluyó su discurso, pero el jacobinismo es ahí también otro enemigo. No cambiemos un error por otro error, ni un fanatismo por otro fanatismo. El error no se combate con el error, sino con la verdad. El fanatismo no se combate con la persecución, sino por medio del convencimiento. Bien, ¿se dan cuenta la gran diferencia dentro del mismo grupo liberal y anticlerical? Un grupo radicalizado en extremo y otro grupo con prudencia política y al mismo tiempo con respeto a los ideales liberales. Antonio Craviño. Ahora vamos a ver lo que dijo otro diputado que defendió el texto radical de la comisión y pidió lo siguiente: ayudarme a destruir esas escuelas católicas que no son otra cosa que fábricas de frailes, en donde se acapara de una vez para siempre el pequeño espíritu, la conciencia, la razón, en donde desde pequeño se enseña al hombre a ser hipócrita, a ser egoísta, a ser falaz, a ser mentiroso. ¿Qué les parece? Bueno, podríamos continuar con ejemplos. Había otros dos temas que también suscitaron interesantísimas discusiones, y siempre con la polarización de los dos grupos. Y era el tema de la confesión auricular y el tema del matrimonio de los sacerdotes. Uno pensará que no tiene nada que ver uno con otro, pero tenía mucho que ver. En las discusiones se puede ver que la prohibición de la confesión auricular era para impedir que el clero meta ideas en los hogares, en las familias, por medio de las madres de familia. Y el matrimonio de los sacerdotes, como ley, se deben casar, era para impedir que las mujeres confiasen en ellos, porque pensarían que los sacerdotes casados comunicarían sus cuitas a sus propias mujeres. Estos también son dos debates sumamente interesantes. Pero es curioso, ¿no?, que el tema de la confesión auricular se consideraba como algo terrible para el progreso de la revolución. Bueno, podríamos ahora pasar en detalle a todos estos temas. Pero en resumen, lo importante es esto. Se trataba de desarraigar la fe católica del pueblo mexicano. Y tengan presente que en ese tiempo los católicos eran aproximadamente un 95% de la población. Quiere decir que el pequeño grupo constituyentes atentaba de una manera u otra, con prudencia o con violencia, a la fe religiosa de la gran mayoría de los mexicanos. Les voy ahora a sintetizar algunos puntos de lo que era esta normativa y esta ley, y que fue aprobada. Primero, educación laica, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. Segundo, prohibición a las corporaciones religiosas, y esa frase corporación religiosa significaba iglesias, y sobre todo Iglesia Católica, y a los ministros de culto, es decir, a los sacerdotes católicos, de establecer o de dirigir escuelas primarias. Tercero, prohibición de los votos religiosos y prohibición de fundar órdenes monásticas. Cuarto, el culto público solo se podía celebrar dentro de los templos y siempre bajo vigilancia de la autoridad. Quinto, la prohibición por parte de las iglesias de adquirir, poseer o administrar bienes. Los que tenían pasarían al dominio de la nación, es decir, confiscación de todos los bienes eclesiásticos. Y los templos también serían confiscados y pasarían a ser propiedad de la nación.
Quiere decir que cuando se sigue reabriendo el culto y celebrando el culto en las iglesias de México, la iglesia era algo así como una simple locataria, inquilina de esos templos. Sexto, prohibición a los ministros de culto o a las iglesias de patrocinar, dirigir, administrar instituciones que tengan por objeto auxilio de los necesitados, investigación científica, difusión de la enseñanza. Bueno, y así podríamos seguir. Se dan cuenta que hay un desconocimiento total de la personalidad jurídica de las iglesias, sobre todo de la Iglesia Católica. Los sacerdotes eran considerados como profesionales y por lo tanto debían ser registrados por parte del Estado y el Estado les encomendaría un servicio al pueblo. Los gobernadores de los estados tenían la facultad para determinar cuántos sacerdotes podían administrar el culto en ese estado. Todo sacerdote que no fuera mexicano debía salir del país o dejar de ejercer el culto. En las elecciones presidenciales o estatales de gobierno, los religiosos y los sacerdotes no tenían derecho al voto, no podían votar. Bueno, y así se podía continuar, se podía continuar. Como pena al que infringe alguna de estas leyes, se le quita la ciudadanía mexicana. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, huelga decir que ante estos artículos anticlericales, el obispado mexicano hizo una protesta seria el 24 de febrero de 1917 y que algunos de los obispos se convirtieron en grandes enemigos del Estado a raíz de estas protestas, entre ellos el arzobispo de Guadalajara. ¿Qué sucedió al terminar el Congreso Constituyente? Pues bien, Carranza es elegido presidente constitucional. ¿Qué hizo Carranza? Recuerden que él tenía un proyecto bastante más débil, bastante más contemporaneizador. ¿Qué es lo que hizo una vez que fue presidente constitucional? Bueno, en el diario oficial del Estado publicó una iniciativa para reformar 2 de los artículos anticlericales de la Constitución en una línea más tolerante y más conciliadora. ¿Qué fue lo que sucedió? Muy simple lo que sucedió. El grupo más radical político, se lo conoce como el grupo de Sonora, del norte del país, Obregón y Calles, lanzan un plan de agua prieta y recomienzan otra vez la revolución. Y como Carranza no quiere entregar el poder, finalmente lo asesinan en Tlaxcala-Tongo el 20 de mayo de 1920. A partir de ese momento queda claro que Álvaro Obregón, la constitución jacobina por él capitaneada, etc., queda a la cabeza del proceso revolucionario. Entonces no es raro que Álvaro Obregón asuma la presidencia del país. Y lo primero que hizo fue una purga de personas incómodas. Se dice que casi un centenar de generales y oficiales del ejército desaparecieron de la escena. Este desaparecer de la escena puede significar muchas cosas. Puede ser enviados al exterior con un cargo representativo, puede ser simplemente fusilado y desaparecido, etcétera, etcétera. Y hubo muchos hechos graves durante la presidencia de Obregón. Y quizá el más grave tuvo lugar el 14 de noviembre de 1921. Bueno, ¿qué sucedió ese día? Sucedió que un empleado de la Secretaría de la Presidencia, llamado Luciano Pérez Carpio,
no tuvo mejor ocurrencia que llevar unas flores al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y dentro del ramo de flores había puesto una bomba. Entonces puso las flores al pie de la Virgen, se alejó y detonó la bomba. Bueno, se pueden imaginar el alboroto y el jaleo que se armó. Se cuenta que el estallido de la bomba se lo escuchó en un radio de 2 kilómetros a la redonda. Y el crucifijo de bronce que estaba delante del cuadro de la Virgen quedó totalmente doblado. Pero lo más increíble es que la imagen no fue tocada y el vidrio que estaba delante de la imagen ni siquiera se rayó. Absolutamente nada. Bueno, la gente del lugar inmediatamente lo corrió a este Luciano Pérez Carpio, lo querían linchar por lo que había hecho. Enseguida apareció un grupo de la policía, mantuvo el orden y dijo que se lo llevaba a Pérez Carpio por lo que había ocasionado, etc. Se lo llevaron y el día siguiente estaba libre. Cuando Obregón termina su primer periodo, prepara la transición en la persona de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles era también de Sonora, del norte del país, más joven que Obregón, y se dice que era un poco el hijo político de Obregón. Fue muy bien preparada la transición. Conclusión, Plutarco Elías Calles fue elegido el 1 de julio de 1924. Hay que decir que Calles, una vez elegido presidente, se mostró más radical que Obregón. Y durante su mandato tuvieron lugar dos cosas importantes. La primera fue el intento de crear una iglesia mexicana, es decir, una iglesia cismática mexicana separada de la iglesia romana, una iglesia nacional, como quien diría. Y para tal fin encontró a un sacerdote, Joaquín Pérez Budar, quien se autoproclamó a sí mismo patriarca de la iglesia mexicana. Él con un grupito tomaron la parroquia de Santa Cruz y de la Soledad, en la Ciudad de México, tratando de establecer en ese lugar la sede de la nueva iglesia mexicana. Bueno, esto fue un fracaso total. La convocatoria que se hizo al clero mexicano para asociarse a esta nueva iglesia bajo la égida del patriarca Pérez Budar fue un fracaso. Creo que no llegaron a 5 o 6 sacerdotes que se anotaron para participar en la misma. Bueno, fue un fracaso tan grande que finalmente hubo que ceder al templo que se había confiscado. No prosperó la iniciativa. El patriarca Pérez Budar se retractó y murió finalmente reconciliado con la iglesia. Ahora, ese acontecimiento dio lugar a una cosa muy importante. Y lo importante fue la creación de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Vamos a ver que en la Guerra Cristera, esta Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa tuvo un rol muy importante. Bueno, la segunda cosa que hizo importante Calles fue un proyecto de ley donde iba a reglamentar con un código penal todos los artículos de la Constitución anticlericales. Los artículos 3, 5, 24, 27 y 130. Bien, esto dio lugar a la protesta del arzobispo de México. Se consideró que esa protesta del arzobispo de México, Mora y del Río, contra la Constitución era como un desafío al Estado. Entonces Calles ordenó la expulsión de 200 sacerdotes extranjeros, la clausura de 118 colegios católicos, de 82 conventos y oratorios públicos y de seminarios. Y para reafirmar todo eso, el proyecto que había enviado al Congreso fue aprobado, conocido como Ley Calles,
y cuyo encabezamiento dice: Ley que reforma el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales sobre delitos del fuero común y para toda la República sobre delitos contra la Federación. ¿Qué significaba esto en concreto? Bueno, no le voy a leer todos los artículos, son 33 artículos. En el libro lo puse entero en forma de apéndice. ¿Cuáles serían los delitos que quedaban penados? Por ejemplo, ejercer sin permiso del gobierno el ministerio público. Enseñar religión en cualquier escuela, incluidas las escuelas privadas. Que un religioso enseñase cualquier materia en las escuelas. Es decir, un sacerdote o un religioso no podía ser maestro. Abrir escuelas primarias sin permiso del gobierno. Emitir votos religiosos o invitar a otros a emitirlos. Provocar, por medio del ministerio sacerdotal, el desconocimiento de las leyes o las instituciones políticas, o la rebelión contra la autoridad. Que los sacerdotes se asociaran o que criticaran al gobierno. La revalidación de estudios, es decir, alguien que se había recibido de bachiller en algo en un colegio religioso, no podía revalidar sus estudios por parte de la educación estatal, sino que tenía que hacer de nuevo todos los estudios. Y esto fue lo que le sucedió a Anacleto González Flores cuando se recibió de abogado, que tuvo que hacer la carrera 2 veces. Bueno, llevar hábitos religiosos o signos religiosos fuera de las iglesias. Yo recuerdo muy bien que la primera vez que fui a México en 1971, y me encontré con 2 hermanas que venían de Francia para hacer la fundación del que actualmente es el Monasterio del Encuentro, ni las hermanas ni yo podíamos tener ningún signo religioso visible. Bueno, para colmo de todo esto, si un sacerdote no avisaba al gobierno que iba a ministrar en una iglesia del gobierno, se pedía a los ciudadanos que se denuncien tales infracciones. Si se creaba un cuerpo de personas para delatar. Y así podíamos continuar. Bueno, creo que más o menos queda claro lo que fue la Constitución del 17 en estos artículos. En otro fue excelente, sobre todo lo que era la parte laboral y social, y la reacción que fue produciendo. De hecho, lo que habían pronosticado algunos de los constituyentes liberales más prudentes, es decir, que la aplicación de todo esto suscitaría una rebelión popular, fue lo que sucedió en 1925-26. Pero una pequeña palabra sobre cada una de esas imágenes. Bueno, ahí tenemos a Venustiano Carranza en la apertura del Congreso Constituyente y al lado suyo, sin el brazo, Álvaro Obregón. Ahí lo tenemos a Venustiano Carranza haciendo lectura del proyecto que él presentaba. Y recuerden que el proyecto presentado por el grupo carrancista era el proyecto más prudente, anticlerical y liberal, pero al mismo tiempo con cierto tacto social y con respeto al liberalismo, y en ese sentido, respeto a la libertad religiosa en cierta medida. Bueno, ahí tienen el grupito que quería indicarles. Este personaje de acá es Mujica, es decir, el general joven, muy preparado, del grupo jacobino y uno de los más acerbos anticlericales en el contexto de la Constituyente de 1917. Y acá tenemos a otro diputado que
tan radical, pero no tan bien preparado como Mujica. Y aquí tenemos a uno de los liberales, digamos, más contemporaneizadores, más prudentes, más respetuosos del liberalismo clásico. Bueno, ahí tienen lo que eran las sesiones. El que hablaba subía a una tarima. Esto es un teatro en la ciudad de Querétaro. Y en ese teatro fue donde tuvo lugar durante muchos meses todo el proyecto constitucional, etc. Entonces el que hablaba de turno se subía a la tribuna del teatro y ahí hacía su discurso. Y acá el momento en que se va a firmar el proyecto constitucional. Como ven, están todos elegantemente vestidos, etc., porque se está cambiando la Constitución de 1857 por una nueva Constitución. Ahí lo tienen a Venustiano Carranza, cuando ya se está firmando el proyecto constitucional, que evidentemente no es el proyecto que él había presentado, sino mucho más radical. Esto va a explicar que cuando él asume la presidencia, pocas semanas más tarde, hace una propuesta de modificación de ciertos artículos para contemporaneizar o para debilitar la radicalidad de los mismos. Y eso da lugar a un levantamiento por parte de la facción política más radical, Obregón, Elías Calles, y el asesinato de Carranza. Bueno, ahí tienen el facsímil de la Constitución de 1917 y toda la lista de la firma de los diputados. Si pudiéramos tener la firma de todos los constituyentes, nos daríamos cuenta que hay por lo menos 7 constituyentes que al terminar su firma, detrás de su firma, ponen 3 puntos en forma de triángulo. Y sabemos de que esos 3 puntos en forma de triángulo es una fórmula o forma de reconocimiento de los integrantes de las logias masónicas. Por eso muchas veces a los masones se los llaman los hermanos 3 puntos. Hubo 7 personas que firmaron de esa manera el acta constitucional. Bueno, llegados a este punto, una palabra sobre nuestro buen José Sánchez del Río. Él nace en la ciudad de Zaguayo, en 1913, es decir, un año antes de la Primera Guerra Mundial. Sus padres, Macario y María. Tenía varios hermanos y hermanas, el hermano mayor Macario, Miguel, Luisa, etc. Y fue bautizado el 3 de abril, es decir, 4 días después de su nacimiento. Y a los 4 años ya recibió el sacramento de la confirmación. La primera comunión la hizo también muy joven, muy niño, y su padrino de primera comunión fue Rafael Picasso, muy cercano a la familia, y que al mismo tiempo era diputado del Congreso Federal para el distrito de Jiquilpan. Este distrito incluía la ciudad de Zaguayo. En ese momento, Zaguayo era aproximadamente una ciudad de unos 10.000 habitantes. Hoy día tiene 80.000. El fotógrafo de Zaguayo, Alberto Guerrero, tomó varias fotos de José en diferentes momentos de su vida. Y es eso lo que vamos a ver después. O sea, en todo pueblo siempre había un fotógrafo oficial, por así decirlo, reconocido como tal. Esto también explica por qué hay tantas fotos de mártires cristeros, de personas colgadas de los árboles, etcétera, 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 ¿no? Porque era una forma que tenía el ejército de dejar testimonio de que habían cumplido con su misión. Respecto a su vida cristera, él pide con insistencia de irse a la sierra. Ya su hermano, Miguel,
había abandonado Zaguayo y se había alzado en la sierra e integraba un grupo armado. Y el motivo que daba y alegaba José era: nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo. Y de hecho, finalmente, tuvo permiso de sus padres y se fue junto con otro joven, Trinidad Flores Espinosa. Y es recibido por el general Prudencio Mendoza, y luego Prudencio Mendoza lo destina al regimiento del general Luis Guízar Morfín. Y Luis Guízar Morfín lo va a nombrar portaestandarte, se va a llevar la bandera, y clarinete. Esto del clarinete es importante porque todas las órdenes militares se comunicaban por el sonido del clarín. En ese contexto, él agrega el nombre Luis a su nombre, José, se llamará José Luis, para no pasar tan reconocido familiarmente. También hay que decir de que la tropa lo llamaba más bien Tarcisio. ¿Qué sucede? Muy pronto tiene lugar una batalla en las afueras de la ciudad de Cotija, en Michoacán. Esto fue el 6 de febrero. Tengan presente esta nota: 6 de febrero. Y resultó que el caballo del general Guízar Morfín cae muerto por un balazo, y entonces el portaestandarte que iba al lado de él se baja del caballo y le entrega el caballo diciéndole: usted es más necesario que yo para la causa. Bueno, lo que sucedió fue muy simple. Inmediatamente lo tomaron prisionero. Cuando lo toman prisionero, lo encierran en la cárcel de Cotija, y de ahí él escribe una carta a su madre. Y bueno, lo que le quiere decir es que ha sido tomado prisionero. Básicamente es eso. Le pide una bendición, junto con la bendición de su padre, saludos para todos, etc. Y termina la carta: tu hijo que antes de morir desea verte. Al día siguiente es enviado a Zaguayo para ser juzgado en Zaguayo, porque él era de Zaguayo y su familia era de Zaguayo. Y lo van a encerrar en el baptisterio de la parroquia de Santiago Apóstol, el lugar donde él había sido bautizado. Ahora, acá hay un dato importante, ¿no? La parroquia de Santiago Apóstol había sido convertida en una caballeriza del ejército, y el diputado Rafael Picasso tenía ahí a su propio caballo en las caballerizas de la parroquia, y también unos gallos de riña que había comprado en Canadá, y que eran unos gallos de pura cepa, de puro sangre, y muy valiosos. ¿Para qué es lo que hizo José Sánchez del Río? En una distracción del carcelero, va sale del baptisterio, primero con un punzón deja al caballo ciego, y luego le retuerce el pescuezo a los gallos de riña, diciendo: la casa de Dios es para orar y no para el refugio de animales. ¿Cómo conocemos todos estos datos? Muy simple. En el baptisterio había una pequeña ventana exterior, que hoy día fue agrandada, y a través de esa ventanita exterior, el día que estuvo encerrado ahí, se relacionó con jóvenes amigos y gente de paso que se asomaban por la ventana para hablar con él. Ahora, su papá juntó 5.000 pesos pedidos por el diputado Picasso, padrino de bautismo del joven José, para pagar rescate. En ese contexto, José Sánchez del Río manda otra cartita a su tía, María, y el motivo de la cartita es que le traiga de una manera u otra el viático. Entonces, entre unas tortillas envueltas en un lienzo para que estén calentitas, la tía consigue unas hostias consagradas y las pone en el medio para que José pudiera comulgar. Bueno, ¿qué sucedió? El 10 de febrero,
lo sacan de la parroquia y lo llevan al mesón de refugio. El mesón de refugio era el cuartel general del Regimiento Federal. Fíjense, el 10 de febrero, ¿cuántos días después del combate de Cotija y que cae prisionero? 4 días después. En el mesón de refugio es torturado, etcétera, para que confiese su adhesión al Supremo Gobierno, mientras que él, en vez de jurar por el Supremo Gobierno, gritaba "Viva Cristo Rey", etc. Y poco antes de medianoche lo sacan del mesón de refugio y se lo llevan al panteón, es decir, al cementerio. Y lo apuñalan para que se calle la boca, porque está armando un escombro a medianoche. Al llegar al panteón, piden si tiene alguna última voluntad para su familia, y él simplemente les dice que le digan a sus padres que nos veremos en el cielo. Y finalmente será Rafael Gil Martínez, apodado el Zamorano, porque era de la ciudad de Zamora, en Michoacán, quien le va a dar un tiro de gracia, porque no terminaba de morir. Ahora, las órdenes que tenían era de no disparar ningún tiro, es decir, debía morir apuñalado, para no alborotar al pueblo, a la ciudad. Entonces le da un tiro detrás de la oreja derecha. ¿Quién era el grupo implicado en la tortura y luego la conducción al cementerio y finalmente el tiro de gracia y el apuñalamiento? Era un pequeño grupo que se lo conocía como la Acordada. Era algo así como la policía personal de matones del diputado Picasso. Algo así como los patobicas que había empleado el diputado Picasso para tener una guardia personal. Y bueno, estaban ahí Alfredo Amezcúa, conocido como La Guada, su hermano, conocido como La Pispirria, Rafael Gil Martínez, el Zamorano, que le da el tiro de gracia, los hermanos Gutiérrez, conocido como los Borregos, etc. Malpolá, que fue el que le cortó las plantas de los pies y demás. Entonces, conclusión, tiro de gracia, y de ahí cae al foso José Sánchez del Río. El camposantero, es decir, el encargado del cementerio, que había sido advertido previamente para cavar la fosa y que ya la tenía preparada, llamado Luis Gómez, se convirtió por medio de su sobrina en testigo para la causa de beatificación de José Sánchez del Río. Y Luis Gómez, cuando se va el pelotón de la Acordada, sale subterfugiamente por la noche y va a la casa del padre Ignacio Sánchez. Ignacio Sánchez era hermano de la madre de José Sánchez del Río y era sacerdote. Y vuelven los dos con una sábana para envolver el cuerpo y también en un frasco ponen los datos personales para identificarlo, para que supiera quién es. Bueno, ¿qué sucedió después? Bueno, lo que sucedió después fue algo muy rápido. Inmediatamente la gente se enteró de lo que había sucedido y comenzaron a venerarlo como un mártir. Varios años más tarde, en el 54, son sacados los restos por petición de su madre y son llevados a la catacumbia de la parroquia del Sagrado Corazón. Ahí me acuerdo muy bien que estuvimos con Rodolfo y Guillermina. Fueron ahí puestos hasta 1996, que fueron llevados a la parroquia de Santiago Apóstol, que es donde actualmente están. En el 2005 fue beatificado y canonizado en el 2016. ¿Cuál era el milagro que había tenido lugar? Bueno, la miracolata fue una niña llamada Jimena Guadalupe Magallón Gálvez. Esta niña tuvo una cantidad de problemas. Al mes y medio de nacimiento tuvo meningitis, tuberculosis, fisura de píloro, edema pulmonar, convulsiones,
infarto cerebral con 90% de muerte encefálica. Bueno, su madre, Paulina, no podía creer de que la niña se le moría, hizo y deshizo ante el cielo, y finalmente la niña se recobró. Quedó con algunas secuelas, pero se recobró. Vamos a ver luego algo a este respecto. ¿Y qué sucedió con la acordada, es decir, el grupo de matones del diputado Picasso? Bueno, tenemos testimonios muy claros sobre lo que sucedió gracias a un libro de Laureán Cervantes, un sacerdote, que recogió testimonios, y él mismo recogió testimonios porque el grupo era también de Zaguayo. Entonces se encontró con algunos de ellos. Por ejemplo, con La Aguada, con Alfredo Amezcua. Se dice que Alfredo Amezcua un poco rebajaba su papel de matón, decía que él colgaba cristeros, eso era verdad, pero que él no violaba mujeres, como lo hacían otros, etcétera, etcétera, etcétera. Su mujer, Sara, cuando es entrevistado su marido, dice que su marido hicieron cosas horribles, pero que no pensaban muy bien lo que hacían, que eran culpables, pero no con malas intenciones, etc. Pero al mismo tiempo reconocía que siempre había tenido problemas matrimoniales, siempre había tenido problemas familiares, que sus hijos habían salido un desastre, y de que yo digo, Dios mío, no eres vengativo, pero sí eres justo. Y Aguada, su marido, reconocía que a los 20 años robaba de la bolsa del municipio y luego acusaba a los cristeros de haber llevado adelante el robo. ¿Qué sucedió con el zamorano, Rafael Gil Martínez, el que había dado el tiro de gracia? Bueno, a él se lo veía con frecuencia en la iglesia, rezando, aún en las misas dominicales. Otro se arrepintió y mostró dolor de lo que había sucedido, pero al mismo tiempo de que no tenían malas intenciones. Otro quedó mal mentalmente, muy disminuido mentalmente y muy empobrecido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con el diputado Picasso? Bueno, Laureán Cervantes, el que escribe el libro, que era coetáneo y conciudadano del diputado Picasso, dice que era un hombre valiente, pero que era soberbio y vengativo, y que nunca había dado muestras de arrepentimiento, pero que al mismo tiempo mandaba dinero todos los meses para mantener el convento de adoratrices donde tenía 2 hermanas suyas, y que finalmente fue asesinado por un disparo en 1931 por un litigio sobre tierras. Uno de sus hijos, esto es increíble, uno de sus hijos, Melesio Picasso, entró en la congregación de los misioneros del Espíritu Santo, congregación fundada por el padre Félix Rouget, detrás de la cual fundación estaba Concepción Cabrera de Armida. Y Melesio Picasso llegó a convertirse en el superior general de la congregación de los misioneros del Espíritu Santo. Hay un libro muy lindo, realmente muy lindo, llamado Mirando al cielo. Hay una edición española, una edición mexicana y hay una edición en Buenos Aires hecha por Talita Kuhn. El autor es el señor Peláez. Este mismo señor Peláez es también un director de cine e hizo una película realmente muy, muy linda y muy ajustada a la realidad. Cuando digo muy ajustada, trabajó sobre la documentación para el proceso de beatificación de José Sánchez del Río. Lo llama la posición. Y luego, donde no había información, rellenó los intersticios para hacer una historia más o menos continuada de una forma muy verosímil. Y eso es lo importante, ¿no?
rellenar intersticios donde hay silencios históricos en forma verosímil. Entonces les recomiendo a los que quieran profundizar la lectura del libro Mirando al cielo y también la visión de esa película. Bueno, era esto lo que quería decirles. Ya estamos a la puerta del alzamiento popular. Con lo de Sánchez del Río ya estábamos en el alzamiento popular. Se dan cuenta como una imprudencia política y querer apretar las tuercas más allá de lo que permite el tornillo puede ocasionar un gran desastre. Pues bien, en este caso, si bien Plutarco Elías Calles era un buen estadista, en este caso concreto, con su código penal, fue más allá de lo que podría llegar a aceptarse. Porque la reacción del episcopado fue, si se promulga este código penal, nosotros salimos de las iglesias que pertenecían al Estado y anulamos el culto público en las iglesias. Ahora, cuando tuvo lugar eso, inmediatamente después de la promulgación de la ley Calles del Código Penal, la gente entendió que Calles había echado a los sacerdotes de los templos y que había cerrado los templos. En realidad esa había sido una medida tomada por el episcopado, una medida de fuerza, continuando el culto no ya en forma pública, sino en forma privada y clandestina. Eso ya sería meternos en la próxima charla. Bueno, hasta ahí llegamos. Ahí está. Ahí sí. Aquí está el papá, Melesio, y la mamá, María. El día del casamiento, evidentemente. Ahí lo tenemos a Sánchez, el día de su primera comunión, cuando su padrino, que luego se convirtió en el que dictó la sentencia de muerte, y para comprender por qué el padrino de primera comunión sentencia la muerte de su ahijado, ¿no? Porque si no lo hacía, iba a ser delatado ante el gobierno federal de que él no cumplía las leyes y de que cuando había situaciones de insurrección contra la Constitución y las leyes, él las favorecía o las amparaba o las cubría. Entonces, eso fue uno de los motivos. El motivo de los gallos y del caballo es secundario. Y también la tosudez del niño que no quería aceptar otros proyectos que le ofrecía el diputado, sacarlo del país, hacerlo entrar en el ejército federal, promocionarlo educacionalmente, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de cosas hizo que el buen padrino se exaspere. Bueno, acá lo tenemos cuando lo toman preso en Cotija y lo llevan a Zaguayo. Aquí de pie, con botas, está el padrino. Ahí está José Sánchez del Río, y aquí está un indecito llamado Lázaro, que lo tomaron con él. Luego Lázaro no lo justiciaron, fracasó el ajusticiamiento, y una vez que quedó libre, volvió a la sierra para juntarse con los cristeros. Y aquí tenemos, aquí tenemos la bandera que llevaba el portaestandarte, que estaba escrito en la bandera, Viva Cristo Rey. Y la bandera está apoyada en un grupo de fusiles. Hacen un trípode con los fusiles y ahí apoyaron la bandera que llevaba el portaestandarte. Y aquí lo tenemos a José. Ahí tenemos la misma foto ampliada y lo que quería mostrarles era la porra que tiene nuestro buen José, es decir, desde que se alzó a la sierra, yo creo que no se había lavado la cabeza, el poncho con el cual se había despedido de su familia, y aquí lo tiene con una pequeña barbita de adolescente, ¿no? Aquí estamos en el baptisterio de la iglesia parroquial donde fue encerrado. Y esta es la ventana que da al exterior, que fue ampliada. Y ahí tenemos una imagen de José Sánchez del Río yaciendo.
Bueno, acá tenemos a Rafael Picasso Sánchez, padrino. Aquí lo tenemos a La Aguada, Alfredo Amezcua Novoa, y finalmente el zamorano, el que dio el tiro de gracia. Y aquí tenemos el cráneo de Sánchez del Río, que se conserva. Nosotros lo vimos en la iglesia del Sagrado Corazón. Y bueno, ahí está el tiro de gracia detrás de lo que sería la oreja. Pueden darse cuenta que el maxilar está quebrado. ¿Ven? Esto fue un culatazo que le dieron para tratar de rematarlo. Finalmente, como seguía moviéndose, etcétera, bueno, entonces fue el balazo. Pero le rompieron el maxilar. Ahí tenemos la familia. Y dentro de la familia está el hijo mayor, este es Miguel, que se alzó a la sierra, su segundo hermano, que también se fue a la sierra, y las tres hermanas. Acá hay una hermana que queda tapada, Luisa. Esa hermana era la más joven del grupo. Aquí tienen el relicario, que está en Guadalajara, perdón, que está en Zaguayo, Michoacán, el cuadro que se hizo para la beatificación, canonización. Aquí tienen un relicario que está en la Basílica del Tepeyac, la Basílica de Guadalupe. Cuando uno entra hacia la derecha, se va a encontrar con este relicario y una de las falanges de uno de los dedos. Ahí se ve claro la falangita. Bueno, ahora vamos a pasar un pequeño video de la beatificación, perdón, de la canonización, y el momento importante es cuando la niña Jimena, con su mamá, llevan las ofrendas en la misa de la canonización de José Sánchez del Río. La niñita está toda vestida de blanco, está vestidita de blanco con un moño en la cabeza, que se ve que se le corrió del lugar, y les voy a decir lo que le dijo cuando salió al Papa. Adelante. También estos 7 testigos que hoy han sido canonizados han combatido con la oración la buena batalla de la fe y del amor. Por ello han permanecido firmes en la fe con el corazón generoso y fiel. Jimena Guadalupe Magallón Gálvez, la niña milagro de 8 años de edad que permitió acceder al honor de los altares al nuevo... Esa es la mamá y ahí está la niña. Acompañada por su madre Paulina Gálvez Ávila. Pero ¿saben lo que le dijo cuando saludó al Papa? Santos. No, le dijo, hola Pepe. Bueno, a ver si se puede ver, bueno, el frontispicio con los cuadros. Ahí está el cuadro de José Sánchez del Río. Y ahí está el cura Brochero, nuestro santo Brochero, que fueron canonizados el mismo día. Y esto explica por qué el procurador, el postulador para la causa de los santos, el cura Brochero, que resultó por coincidencia ser un primo segundo mío, estaba en la plaza y entablaron muy buena relación con el grupo mexicano de Sánchez del Río. Y entonces lo invitaron a él que vaya a México, que vaya a Zaguayo, para conocer los lugares donde había sido beatificado Sánchez del Río. Y fue entonces lo que hizo. Y es por eso que cuando estuvimos con Rodolfo y Guillermina en la Basílica del Sagrado Corazón, nos permitieron bajar a las catacumbas, porque el guía, el encargado de eso, que tenía todo cerrado, se dio cuenta de que había venido otro argentino meses antes, me dijo el nombre y yo dije, ese es mi primo, y de ese momento nos abrió todas las puertas. Pequeña historia, ¿no? Cómo se entrelazan las historias.
Bueno, hasta ahí llegamos. Gracias. Gracias.